Salvador, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes que recuperan su día natural de la semana. Ya saben, esas otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que aquí no queremos que se nos escapen. Noticias un poco menos trágicas, noticias que siempre nos dejan un poco de espacio a la esperanza. Y empezamos hablándoles de Israel, que va a compensar a los colonos que exporten a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Israel y la Unión Europea firmaron un acuerdo de comercio hace tiempo que exime de impuestos a las exportaciones, pero siempre y cuando esas exportaciones provengan de territorio israelí y no del considerado territorio palestino. De esta manera, los palestinos, o lo que llaman territorio ocupado, de este modo, los colonos de los asentamientos de Cisjordania y los que estén en los altos del Golán, que exporten sus productos a la Unión Europea, tienen que pagar aranceles de esta manera. Así, el gobierno israelí se ha propuesto compensar a estos colonos. El presupuesto de Israel para este nuevo año prevé una partida de unos 6 millones de dólares para indemnizarles. Y esto ha sido un poco criticado, no crean que alguien ha estado contento, absolutamente nadie. El Centro Israelí de Información sobre los Derechos Humanos en los Territorios, B'Tselem, condenó la decisión oficial de indemnizarlo a los productores de los asentamientos y de incluir el monto como una parte del presupuesto del país. Según explicó un portavoz de la entidad, se trata de otra concesión a los colonos a costa de los contribuyentes israelíes al fisco y de eludir las obligaciones del acuerdo con la Unión Europea. Por otro lado, el portavoz de los colonos establecidos en la ciudad cisjordana, en Hebrón, reaccionó diciendo que se trata de una sopa cocinada por Olmert que discrimina entre un israelí y otro a fin de servir a los intereses de la comunidad europea. Como ven, no llueve a gusto de nadie en este caso. Cuando la Unión Europea determinó la diferenciación de origen de los productos israelíes, el actual primer ministro, Ehud Olmert, era el que entonces titular de Industria y Comercio, y después de largas negociaciones con Europa ordenó identificar los productos cisjordanos y los de las alturas del Golán para satisfacer esta voluntad, esta petición de la Unión Europea, y de este modo no perder las preferencias para las exportaciones del resto del territorio. Seguimos hablando en esta ocasión, vamos a hablar de una unión de dos importantes empresas. Por un lado, WebSense Incorporation, que es una compañía líder en soluciones de filtrado de web, proveedor de soluciones de seguridad para la web, hizo pública la firma de un acuerdo definitivo para adquirir, por otro lado, Port Authority Technologies, que tiene sede en California y en Israel. Esta operación va a permitir unir no simplemente dos tecnologías innovadoras, sino también dos líderes de mercado en seguridad preventiva de contenidos. Port Authority, por un lado, como les decía, con soluciones para la prevención de filtrado de información, y WebSense con tecnología de identificación y categorización de contenido malicioso. Esta subempresa sería ThreatSeeker. El resultado va a ser la aparición de una nueva compañía de software de seguridad, dicen que de la mejor clase, con capacidades para ayudar a las organizaciones a prevenir el uso no autorizado o la revelación de información confidencial, mientras se protege de forma simultánea a los usuarios y los datos de las amenazas externas. Según explicaba un miembro de WebSense, actualmente el alto impacto de las amenazas de seguridad no gira en torno a un gusano que provoca sobrecargas en el sistema de correo, sino que se sitúa en las personas que roban información que es propiedad del usuario. WebSense y Port Authority solucionarán este problema ayudando a las compañías a impedir el robo de información y la fuga de información interna. A través de esta adquisición, también explicaba, WebSense obtiene no solo la tecnología de Port Authority, sino también el equipo de ingenieros expertos en seguridad que han desarrollado la importante tecnología líder en la industria. Por su parte, WebSense se compromete con el mantenimiento de la parte I+D que Port Authority tiene en Israel, y así como en el de los ingenieros responsables de la innovadora tecnología. Bueno, más cosas. Vamos a entrar hablándoles ahora un poquito de medicina. Vamos a explicarles un método alternativo para la estrategia contra la depresión. Científicos israelíes han apostado muy fuerte por este nuevo método que es el impulsos eléctricos. Ya es un sistema que existe hace tiempo, pero ahora se están haciendo experimentaciones, les cuento.
Están buscando en los profundos de las mentes de las personas deprimidas clínicamente para tratar de levantarles el ánimo. Y para eso utilizan una actualización de la terapia de estimulación magnética transcraneana que fue desarrollada localmente y que ahora puede enviar corriente eléctrica inducida mediante la alternancia de campos magnéticos de hasta 8 centímetros de profundidad en el cerebro para estimular partes que habían estado fuera de alcance. Los doctores israelíes que están haciendo este estudio, esta tecnología había sido desarrollada en 2002 también por científicos israelíes y del Instituto Weizmann, pero no había sido investigada como ahora mismo, como lo están haciendo en este momento. Ahora están conduciendo un ensayo clínico en el Centro Shalvata de Salud y Cuidado Mental en Hod HaSharon para evaluar el dispositivo en pacientes por primera vez. Se espera que estos descubrimientos persuadan y que la gente no recurra tanto a la cuestión de medicamentos, sino que lo que es la EMT, la estimulación magnética transcraneal, que les convenzan de que con ella pueden ayudar a vencer esta depresión, esta enfermedad del alma. Según explicó un psiquiatra que dirige los tratamientos experimentales, Eran Harel, es como rehabilitación para el tejido cerebral dañado. En este estudio participan unos 30 voluntarios, la mayoría de ellos sufren una depresión profunda. El psiquiatra Kerbot, director del Centro Shabata, dijo que los resultados preliminares en las instalaciones han sido hasta ahora alentadores. Muchos pacientes evolucionaron con el tratamiento y en la función del sueño, el apetito y el estado de ánimo. También explicó que los daños cognitivos desaparecieron y un paciente se sintió suficientemente bien como para volver a trabajar. Algunos pacientes, agregó el psiquiatra, informaron de dolores de cabeza, mareos, pero para la mayoría era muy conveniente. Los científicos que participan en este estudio creen que la terapia mejorada también podría ayudar a las víctimas de un derrame o a controlar varias adicciones más eficientes que las drogas y tratamientos quirúrgicos convencionales y con menos efectos colaterales, muy importante. No es dolorosa, ahí dicen un poquito de sensaciones raras al principio, pero los pacientes se acostumbran muy rápidamente. Previamente los impulsos electrónicos generados por esta estimulación podían penetrar solo 1,5 centímetros en el cerebro, según explican los científicos. Esto ayudaría más. Durante los tratamientos experimentales los pacientes son sentados en una silla, se les pone un casco hecho de cables y atado. Un doctor coloca una espiral cerca de la cabeza, administra un impulso eléctrico de 2 segundos que parece ser, explico lo que dice el mismo doctor, suena como una ametralladora, y se lo administran periódicamente durante 15 minutos. Los voluntarios participan de 20 sesiones como esta durante un mes y durante ese lapso se les retira la medicación anteriormente usada para tratar sus enfermedades. Los pacientes de los ensayos clínicos de entre 18 y 65 años fueron elegidos porque no habían respondido bien a los antidepresivos ni a otras medicaciones. Sin embargo, explicó Harel, muchos al final de la terapia, después del mes, volvieron a caer en los estados anteriores de depresión y se les tuvo que recetar medicación. Así que parece que todavía no es la panacea, se está investigando, pero da esperanza el hecho de pensar que puede llegar a ser. Algo que también da mucha esperanza, y hay mucha gente que va a estar muy contentos, es que 2 copas de vino por día reducen la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco. Más de noticias medicinales. Esto es un estudio realizado por científicos alemanes, israelíes y estadounidenses, que parece ser que si uno se toma hasta 2 copas de vino diarias, pues esto reduce la población hipertensa, la posibilidad de sufrir ataques cardíacos. Y yo me imagino que hay muchos que llevan ya réditos para muchas vidas futuras de la cantidad de vino. No, parece ser que hay que beber de manera moderada. No vale emborracharse ahora con la botella de vino. Esto no cura nada, al revés. La investigación fue publicada por la revista Anales de Medicina Interna y fue realizada por especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard, por el Centro Médico Beth de Israel y el Instituto Alemán de Calidad de Vida. El estudio analizó a una población de 11.000 hombres y señaló que el beber vino en forma moderada, pues lo que les decía, reduce las posibilidades de padecer un ataque al corazón. Dicen 11.000 hombres, no especifican si son... No, me imagino que serán hombres, que ninguna mujer había en el estudio. Y vamos terminando con una noticia cultural, en este caso de México, y es que desde Canadá va a llegar una enorme escultura de acero de más de 8 metros de altura que representará la paz y la hermandad entre México, el pueblo israelí y el mundo entero, y va a ser colocada en marzo próximo en el Boulevard Puerto Aéreo.
Evangelio. Es una escultura realizada por la mexicana Esther Mericansas y que fue galardonada en diciembre pasado con el Premio Arte, Ciencia y Cultura en México 2006, otorgado por el Instituto Cultural México-Israel, y que señaló que la escultura va a ser trasladada completamente armada para donarla a México. Explicó la artista que estaba trabajando con mucha ilusión en la escultura monumental que va a llevar el nombre de El Candelabro de la Paz o Menorá Shalom. La obra representará al gobierno de Israel y, según explicaba la artista, para ella era un honor que se le haya dado la oportunidad. No tengo palabras, dijo, para expresar mi satisfacción, ya que al mismo tiempo quiero que signifique paz entre ambos pueblos y el mundo entero. La pieza es de acero inoxidable, va a tener escrita la palabra Shalom, y ya que para la artista lo más importante y una de sus luchas, y dijo, como persona y como artista, es tratar de transmitir a través de sus obras energía, y cuando sus manos tocan las piezas les inyecta la energía. La enorme obra va a tener forma de candelabro y tendrá alrededor, lo que les decía, de 8 metros de altura, 4,5 metros de ancho, y bueno, su elaboración se realiza por invitación del Instituto Cultural México-Israel, que fue quien recibirá la donación. Y, señoras y señores, dejamos aquí esta sesión de las noticias de los lunes. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene y hasta entonces ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarat. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos fijamos y que sin embargo queremos que tengan su pequeño hueco. Hoy va a ser un espacio prácticamente dedicado a noticias medicinales, a descubrimientos científicos, y vamos a empezar con una noticia que pudimos leer en el diario El País la semana pasada, de la que se hacía eco el corresponsal Sar Emergui, a quien hemos tenido la suerte de poder tener en Radio Sefarad, y que explicaba que, según un estudio realizado por expertos de la Universidad de Tel Aviv con la asesoría del prestigioso Hospital Hadassah de Jerusalén y la colaboración de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, pues según este estudio, tras analizar y recopilar desde hace 43 años los datos de 10.232 hombres, el descubrimiento es que los que tienen un pocos de kilos de más, un ligero sobrepeso, gozan también de más años de vida. Excelente noticia para los que quieran comer, para los que les guste. Es una extensa y larga investigación israelí iniciada en 1963. Y para calcular el índice habría que dividir el peso en kilos por la estatura en metros al cuadrado, y si el índice de masa corporal oscila entre 20 y 25, el peso es normal u óptimo. Entre 25 y 27 se considera sobrepeso ligero, y a partir de 27 son diferentes grados de lo que se conoce como obesidad. Bueno, pues son los que tienen un sobrepeso ligero los más longevos, según el estudio. Les recuerdo, para calcular el índice, dividan el peso en kilos por la estatura en metros al cuadrado. A ver qué les da. El director del Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Investigación Cardíaca de la Universidad de Tel Aviv, Uri Goldberg, reconocía que los resultados le habían sorprendido. El 48,4% superan los 80 años y el 26% pasa de los 85. Cifras, explicó, bastante superiores en varios puntos a los de aquellos que tienen un peso normal. Según explicaba Uri Goldberg, el pánico que hay en la sociedad por los que sufren exceso de peso es exagerado. Que quede claro, dijo también, muy importante, que esto que no se estaba refiriendo a los que superan con creces los 30 puntos. Estos sí están expuestos a mayores peligros de salud, tienen más posibilidades de morir antes de llegar a la edad de los 80 años. También añadió con una sonrisa poco disimulada, explica Salemergui en su artículo, que a los que se casan y luego engordan ligeramente hay que decirles que es un proceso natural e incluso saludable.
Bueno, una excelente noticia, como les decía, para los que quieren comer, pero ojo, tampoco hay que pasarse y, como siempre, en la justa medida. Y ahora lo que estamos esperando las mujeres es que hagan el mismo estudio en las mujeres, que por cierto es lo que está previsto, y comprobar a ver si hay alguna diferencia. Seguimos. Una noticia viene desde la Argentina y es que van a empezar a aplicar un sistema para conseguir medicamentos a partir de los cítricos que hasta ahora solamente se estaba haciendo en España y en Israel. Después de 24 meses de pruebas profesionales, el Instituto de Investigación para la Industria Química ha logrado obtener la naringina, que es una sustancia que se extrae del pomelo y que puede servir para medicamentos antioxidantes, antitumorales, reductores del colesterol y capilares, entre otras muchas funciones. Es un logro de los científicos de Salta, en la Argentina, que podría, según explica el artículo, generar nuevas industrias, atenuar el impacto que generan los residuos de la producción de jugos. Desde luego, una excelente noticia. A mí, sobre todo, lo que me ha sorprendido es lo de que hasta el momento simplemente los únicos países que lograron desarrollar este compuesto eran España e Israel. En Argentina jamás se había probado algo similar y empiezan a hacerlo ahora. Seguimos. Estadísticas. Ya saben que en Israel abundan, bueno, en este caso unas estadísticas poco gratas, pero que en las que también hay que fijarse, y es que el 40% de las mujeres israelíes que mueren antes de los 75 años de edad lo hacen a causa del cáncer. Esto lo indicó un estudio del Instituto Nacional de Investigación del Servicio Nacional de Salud, y según los datos que proporcionaron el Ministerio de Salud, el segundo factor de muerte son las enfermedades cardíacas y cardiovasculares, o sea, esto sería el 25%, y el tercero son las heridas como consecuencia de algún accidente. Esto en cuanto a las mujeres. El panorama en los hombres es diferente. Las causas de muerte entre los hombres israelíes que fallecen antes de los 75 años se dividen en partes iguales entre el cáncer, que es el 25%, y enfermedades cardíacas y cardiovasculares, también el 25%. En estas enfermedades coinciden con las mujeres. Y heridas por accidente, 13%, superiores, más del doble que las mujeres. Al pasar la edad de 75 años, la situación cambia. La principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, son las enfermedades del corazón, el 40%. El cáncer es el segundo en la lista de factores, con un 20%. Según explicaba el doctor Manfred Green, que es director del Centro de Investigación de Enfermedades del Ministerio de Salud, en los últimos años se observa estabilidad en el índice de muerte de jóvenes por cáncer, pero se ve también un descenso en el número de muertes por enfermedades del corazón. Entre mujeres jóvenes, el cáncer es la principal causa de muerte, subrayaba una vez más el doctor Green. La tendencia es más fuerte en la población judía. Esto es curioso. Entre los árabes, los problemas cardíacos constituyen la principal causa de fallecimiento en todos los grupos etarios, explicaba el doctor Green. Y seguimos, otro descubrimiento, en este caso desde Nueva York, realizado en Nueva York. El Colegio de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva ha encontrado el gen de la longevidad. La variación de un gen relacionado con la longevidad que permite vivir a las personas más de 90 años, 90 o más, también sirve para ayudarles a pensar con claridad y a mantener su memoria en buenas condiciones. Es un estudio conducido por Nir Barzilai, director del área de investigación del envejecimiento de la institución de la Universidad Yeshiva en Nueva York, y que fue dado a conocer en el último número de la revista Neurology. Involucraba este estudio a 158 askenazís en Europa del Este de 95 años de edad, o más de 95 años de edad. Según el especialista, al comparar a los sujetos del estudio con otras personas también longevas, pero que no presentaban la variación del gen, pues encontraba que quienes sí lo tienen presentan hasta 2 veces más la posibilidad de mantener sus funciones cerebrales en buena condición, lo que se determinó a partir de pruebas realizadas específicamente para áreas cognitivas. Posteriormente, los investigadores validaron los hallazgos de manera independiente en un grupo de 124 judíos más jóvenes, también ashkenazís, cuyas edades iban desde los 75 a los 85 años, que participaban en otro estudio conducido por Richard Lipton en la misma institución. En este último grupo se encontraba que los que no desarrollaban demencia tenían hasta 5 veces más posibilidades de tener la variación del gen en comparación con quienes sí desarrollaban el mal. Ya antes, Barzilai y sus colaboradores habían mostrado que la variante del gen, que ayuda a personas a tener vidas excepcionalmente largas, puede transmitirse de una generación a la siguiente. Esta variación del gen se conoce como CETP-VV.
un nombre sencillito para los que no estamos acostumbrados a esta terminología. Los resultados del estudio señalan también que entre los centenarios la posibilidad de tener la variación del gen es hasta 3 veces mayor en comparación con un grupo de control representativo de la población en general, y además que mostraron que las lipoproteínas eran significativamente más largas. También los descubrimientos de este estudio sugieren que este CETPVV protege la integridad cognitiva del cerebro, sea a través de beneficio anticoagulante que evita infartos cerebrales y daños al corazón, o también por medio de un mecanismo protector independiente que todavía no se encuentra. Explicaban los investigadores que sin una buena función cerebral llegar a vivir 100 años no tiene ningún atractivo ni ningún interés. Ellos han mostrado que la misma variación del gen que ayuda a las personas a vivir hasta edades excepcionales, pues tiene el beneficio adicional de ayudarles a pensar con claridad. Así que no solamente viven más, sino que piensan mejor. Este conocimiento, concluía Barzilai, puede contribuir grandemente a los esfuerzos para retrasar el desarrollo de los males que acompañan el envejecimiento y puede ser muy importante para determinar y para proteger a las personas contra el Alzheimer. Y vamos a ir terminando con una noticia que no es de medicina, no es científica, pero también es un descubrimiento. Bueno, digamos que más que un descubrimiento, han salido a la luz, algunas se han desclasificado algunas páginas del servicio de secreto británico, que ha desclasificado 1.800 páginas de documentos relativos a un espía conocido como Zig-Zag. Bueno, pues según informó el diario británico The Times, citando estos archivos, un espía británico, Zig-Zag, se había ofrecido en su momento a asesinar a Hitler en una misión suicida. La oferta de llevar a cabo la misión la formuló Eddie Chapman, que, bueno, Zig-Zag originariamente se llamaba Eddie Chapman, que era un delincuente común que fue entrenado por los nazis como espía y que se convirtió posteriormente en uno de los más importantes agentes dobles británicos. Chapman estaba cumpliendo una condena por robo en una prisión en Jersey, en el Canal de la Mancha, cuando los nazis invadieron la isla. Fue reclutado por el servicio de contraespionaje alemán, introducido en paracaídas en el Reino Unido en diciembre del 41, y poco tiempo después Chapman se pasó a los servicios secretos británicos y, al ser interrogado por ellos, le expresó su voluntad de regresar a Alemania como agente doble y asesinar a Hitler mediante la explosión de una bomba en un mitin nazi. Los archivos que recientemente se desclasificaron revelan una conversación extraordinaria entre Chapman y un oficial a cargo del caso, Ronnie Reed. Según estas conversaciones, Reed destacó que cualquier intento de asesinar a Hitler sería suicida y le dijo al espía que tanto si tenía éxito como si no, sería liquidado inmediatamente. A lo que el espía respondió: sí, pero qué manera de morir. Chapman explicó que un oficial del servicio de contraespionaje alemán, al que conocía como el Dr. Graumann, le había prometido llevarle a un mitin nazi si completaba con éxito su misión en Reino Unido, y le había dicho que lo colocaría en la primera o la segunda fila, cerca del podium donde estaría Hitler. Aprovechando esto, él quería hacer explotar esa bomba. Según los documentos que han sido desclasificados, Reed estaba convencido de que la oferta de Chapman iba en serio, informó al respecto a los superiores y también explicaba que Chapman estaba motivado por un intenso patriotismo y sobre todo un gran deseo de corregir su pasado delictivo. El The Times consideró en el artículo que la oferta llamó seguramente la atención del primer ministro británico Churchill, quien pidió ser informado de la evolución del caso, y sin embargo, por razones que nunca han sido explicadas, se desestimó la oportunidad de asesinar a Hitler. Chapman volvió a Alemania como agente doble, pero se le exigió que no llevara a cabo ninguna empresa disparatada. El espía británico logró convencer a los alemanes de que había completado con éxito su misión en Reino Unido, fue condecorado además con la Cruz de Hierro y es el único británico que ha recibido esa medalla. Ahora, con la desclasificación, se han seguido sabiendo más cosas y han pasado estos documentos al Archivo Nacional Británico, y las nuevas pruebas indican que este doctor Graumann, que le había prometido a Zig-Zag, a Chapman, el ir al podio al lado de Hitler, pues su nombre real era Stefan von Gröning y podía haberse querido servir de Chapman para llevar a cabo sus propias intenciones contra Hitler. Al parecer habría sido un miembro del contraespionaje alemán, opositor
a Hitler y su oferta de introducirlo en un mitin nazi indicaría que sabía que lo que estaba Chapman planeando en su mente. Chapman sobrevivió a la guerra, recibió perdón no oficial por sus crímenes antes de la contienda, pero desde luego que con los trabajos que hizo de espionaje para los servicios secretos británicos podía sentirse satisfecho y podía haber conseguido probablemente olvidar ese pasado delictivo. En 1966 se hizo una película, la dirigió Terence Young, y la película se llamaba Triple Cross y actuaba Christopher Plummer en el papel de Chapman y Yul Brynner hacía de nazi malo y sin escrúpulos. Y con esta noticia de contraespionaje vamos a dejar aquí estas noticias de los lunes. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención y hasta el lunes que viene, pues que tengan una excelente semana. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, un lunes más, una manera diferente de empezar la semana informativamente hablando, no fijándonos siempre en aquellas noticias que lamentablemente nos llaman la atención a lo largo de la semana, sino en las otras, aquellas diferentes. Y para empezar, una segunda parte de algo que ya les avanzamos hace unos meses. Les hablamos del caso de María Amor González, una avilesina de 37 años que abandonó Israel con sus 4 hijos en 2005 para regresar a Áviles con ellos y que denunció a su marido, un ortodoxo judío, por malos tratos y que no quería volver a Israel porque no quería que sus hijos se enfrentaran a vivir con ese padre y que se enfrentaran a una vida muy religiosa. Al parecer, cuando conoció a su marido, este no era religioso y poco a poco se fue volviendo religioso. Bueno, pues la Audiencia Provincial de Oviedo confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, que ordenó que sean repatriados a Israel con su padre los 4 hijos de María Amor González. El juzgado estimó una demanda de Moshe El-Ghozi, que es el marido, frente a la madre, y acordó la restitución de los menores a su padre y el traslado de los mismos a su lugar de residencia en Israel. La audiencia explica que el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores establece su inmediata restitución al país de su residencia habitual cuando hayan sido sacados del mismo de una manera subrepticia o ilegal. El hecho es que María Amor González fue el 20 de abril del 2005, se llevó a los niños sin la aprobación de su esposo y viajó a España sin intención de retorno. Se preguntó a los niños y, bueno, los niños, según unos peritos, hablaban del deseo de que sus padres vivan juntos y se detectó en ellos un conflicto de lealtades y la posición a favor de la madre como cuidadora, pero sin rechazo ninguno a la figura paterna. Al parecer, según María Amor González, presentó una denuncia de malos tratos contra el padre y esto dio lugar a que el juzgado de violencia suspendiera la demanda civil a la espera de las diligencias penales que fueron archivadas definitivamente el 2 de febrero de 2006. De esta manera explicaban que un procedimiento que tenía que haberse resuelto en condiciones normales en 6 semanas, pues lo tuvo que ser en 1 año. Pero también la sala destaca que esa dilación no es achacable al padre e insiste que no se ha acreditado la existencia de malos tratos, de esos malos tratos que María Amor González había denunciado. Los magistrados explican que no se discute si María Amor González está capacitada, que al parecer es evidente que lo está, para tener consigo a los hijos, pero creen que no existen razones de peso para denegar la vuelta a Israel, donde fueron ilegalmente sacados, y ello máxime cuando no existe rechazo hacia la figura paterna por ninguno de los menores y que, según parece, la raíz del problema es el conflicto conyugal que parece haberse agravado con el hecho de la salida de los menores hacia España. Bueno, seguimos, les vamos a hablar de Jerusalén. Al parecer, según un estudio, los catedráticos de Trabajo y Bienestar Social John Gall de la Universidad Hebrea e Edith Weiss de la Universidad de Tel Aviv, el 36% de los jerosolimitanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Esto es, al parecer,
porque este alto índice de pobreza en Jerusalén se debe en gran medida a que la comunidad judía ortodoxa, que es aproximadamente un tercio de los vecinos, y los palestinos otro tercio, tienen baja participación en el mercado de trabajo o perciben sueldos mínimos. En el resto del país se atraviesa un momento de bonanza económica que favorece especialmente a las capas de mayores ingresos y al sector tecnológico, y la pobreza afecta a un promedio del 20,6% de la población. Bueno, los investigadores aconsejan a las autoridades municipales que estimulen a los desempleados para que ingresen en el mercado laboral, propiciándoles cursos de especialización, entre otros incentivos. Y también les vamos a hablar nuestra pequeña noticia ecológica. Ya saben que el clima se ha vuelto loco, en donde hay invierno parece que llega la primavera antes, no sé muy bien qué está pasando. Bueno, pues también los pájaros desvían sus rutas habituales de migración, y en este caso los flamencos la han desviado hacia Israel. Ellos proceden de Asia y Europa y han hecho un alto en el camino en los manantiales salados de Israel antes de seguir, en principio, porque no sabemos si van a seguir, a la cálida África, donde suelen anidar en invierno. Según los naturalistas, que no se explican muy bien por qué se han desviado esta vez, puede ser que el descubrimiento de nuevas fuentes de alimento en la zona, como cangrejos y camarones, haya llevado a estas gigantescas aves a posponer su marcha y a quedarse un tiempo de turismo animal en Israel. Así que nada, en España, por ejemplo, las aves, les puedo decir que están poniendo huevos antes de tiempo, meses anteriores, por esta especie de primavera o no invierno que estamos viviendo. Y seguimos, por si alguien estaba preocupado por un pendiente de Marlene Dietrich. Ya se ha encontrado, sí, 73 años después de que lo perdiera. Fue Marlene Dietrich, una firme antinazi, despreció completamente las políticas antisemitas de su tiempo, grabó varios discos antinazis en alemán y se relacionó con gente judía. Además también tocó para entretener a las tropas, cantó para los aliados en Argelia, en Francia, en Alemania, con los generales Gavin y el famoso Patton. Y cuando le preguntaron por qué había hecho, a pesar del evidente peligro que corría, ella contestó una frase que ya se hizo famosa, que es por decencia. Pues la actriz perdió un pendiente hace 73 años y en el terreno de una antigua montaña rusa, y pues ahí se encontró aquí se encontró el pendiente. Al parecer lo habría perdido en el 34 después de haberse subido a la atracción, y fue descubierto en un lago con motivo de diversos trabajos que se llevan a cabo en el emplazamiento. Un portavoz del parque explicó que compararon la joya con fotografías tomadas en el momento de la visita y que se parece muchísimo a la suya. Pues es una lástima que Marlene no pueda disfrutar ya de su pendiente, pero es llamativo que 73 años después se encuentre una piececita tan pequeña. Yo cuando los pierdo tardo mucho en encontrarlos, incluso no lo encuentro en muchas ocasiones. Y seguimos en esta ocasión, vamos a ir terminando con una noticia que la verdad da mucho que pensar. Es una noticia bastante llamativa y tiene como protagonista la svástica. Sí, la svástica que relacionamos todos con la Shoah, que relacionamos con los nazis. Bueno, no todos, hay gente que no la relaciona con los nazis, y de esto es la noticia. Ustedes saben que la ministra de Justicia alemana, Brigitte Zypries, cuyo país ostenta la presidencia de la Unión Europea, ha pedido que quiere extender la prohibición de usar la esvástica a toda la Unión Europea y además prohibir que se niegue la existencia del Holocausto. Bueno, pues cerca de 2 millones de hindúes que viven en Europa han empezado a manifestar su rechazo a este proyecto alemán, no porque sean nazis ni mucho menos, sino porque aquello que representa un referente del Holocausto para una gran mayoría, para otros, para los hindúes, es una figura sagrada y milenaria. Según le explicó a la BBC Sanjay Mistry, que es el portavoz del Foro Hindú de Gran Bretaña, no quieren que la prohíban porque para ellos es un símbolo sagrado de paz, y hablan de una historia de cerca de 5.000 años. Sabemos y condenamos el mal uso que le dio el partido nazi, explicaba, pero también es muy importante para nuestra comunidad. Lo usamos en eventos religiosos y sociales, y entonces prohibirlo tendría un impacto en la población hindú del mundo. Varios grupos de hindúes en Europa, que en su mayoría proceden de India, están intercambiando ideas, organizando la estrategia para impugnar la decisión de la presidencia de la Unión Europea, y pues sobre todo para evitar que penen el uso de este símbolo. Según explicaron, es un símbolo muy importante para la comunidad. Efectivamente lo usan en eventos religiosos y sociales, y las ceremonias hindúes nunca se llevan a cabo sin la svástica, de modo que sería realmente, explicaban, una discriminación contra los hindúes, un abuso de derechos humanos. La verdad es que da mucho que pensar esta noticia, porque
Cierto es que los nazis lo robaron cierto es, creo que los nazis lo deben de haber robado a los hindúes, ya que es un símbolo mucho más antiguo, y da que pensar, hay que reflexionar, que uno siempre se estaría pendiente de decir no, las esvásticas evidentemente deben estar prohibidas, pero bueno, habrá que ver qué es lo que se hace, estaremos pendientes. La verdad es que es un buen tema de reflexión, nos iremos reflexionando con eso, no sin antes contarles que Britney Spears se está pensando hacer judía porque se va a casar con un judío. No se está pensando, creo que ya es judía. En fin, esto ya lo dejamos para otra noticia o para un tohu babohu. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que tengan una excelente semana, hasta el lunes que viene, y ya saben que mientras tanto pueden seguir informándose en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que tienen su día hoy, lunes, en Radio Sefarad. Para empezar, siempre al filo de la actualidad más candente, les hablamos de un descubrimiento realizado hace 10 años. Resulta que, el descubrimiento del que les voy a hablar, que es una embarcación que tiene unos 1.300 años, dedicada a la navegación de cabotaje en Tierra Santa, dice la noticia, con un cargamento de pescado, algarrobos y aceitunas, que fue descubierto hace 10 años, pero que la semana pasada todo el mundo se ha hecho eco de este descubrimiento porque está sirviendo, sobre todo a los investigadores, a entender mejor la historia de esa época. Indicio, dicen, de que la tradición del comercio marítimo no quedó interrumpida con la llegada de los sarracenos del desierto arábigo. La embarcación fue descubierta en una laguna costera cerca de la ciudad de Haifa y data de principios del siglo VIII. Los arqueólogos navales que dieron a conocer esta semana los descubrimientos dijeron que la embarcación, la única de esa época descubierta en el Mediterráneo, ayudará a los eruditos a entender cómo la llegada de los sarracenos cambió la vida y el comercio en esa zona. Los arqueólogos creen que la embarcación estaba dedicada a la navegación de cabotaje con una tripulación de 4 o 5 hombres dedicados a la pesca y que se detenían para comerciar en los puertos de su singladura. En uno de esos viajes se hundió en aguas poco profundas por razones desconocidas. La embarcación, de 14 metros de eslora, fue descubierta, como les decía al principio, hace 10 años por los investigadores de la Universidad de Haifa para los Estudios Marítimos y la Universidad A&M de Texas, en una laguna en la que se habían hundido otras 25 embarcaciones, algunas de las cuales databan de hace 2000 años. Gran parte de la embarcación, que sigue todavía sumergida, se conserva al parecer en muy buen estado y es visible la base de su mástil.
Los arqueólogos encontraron en ella 30 ánforas de barro originarias de Egipto que contienen restos de pescado y descubrieron además cuerdas, una cuchara de madera, aceitunas y algarrobas, pero no vayan a creer, muy bien conservadas al parecer. Tienen 1300 años estas algarrobas, pero dicen que están bien conservadas. Como les decía, contaron estos descubrimientos y lo que les sirve y las conclusiones que están sacando la semana pasada. El profesor Yakov Kanahov de la Universidad de Haifa, que es quien dirige la excavación, dijo que el descubrimiento es importante dado el buen estado de conservación y porque la embarcación procede de un periodo que históricamente es bastante desconocido. Cuando se hundió la embarcación en la laguna, la zona era administrada desde Damasco por la dinastía de los Omeya, que acababa de construir las mezquitas del Domo y la de Al-Aqsa en Jerusalén. La población sarracena, explicaba Yakov Kanov, era reducida en aquel entonces y la mayoría de la gente era cristiana, judía o helénica. Al parecer la tripulación no era árabe, según explicaba. Los árabes, además, seguía el profesor Joseph Drori, que es especialista en ese periodo islámico de la Universidad de Bar-Ilan, explicaba que los árabes no tenían tantos conocimientos marítimos, ya que eran tribus del desierto, que obtuvieron los servicios de los artesanos, marineros y carpinteros de las poblaciones locales. Y seguimos, les vamos a hablar de un libro que causó polémica, un libro sobre Israel y Palestina, escrito por Jimmy Carter, que tenía el título polémico de Palestina, paz y no apartheid. Bueno, pues esta semana Jimmy Carter habló en una audiencia en la Universidad Brandeis en Waltham, en Massachusetts, y explicó que sí, que su libro ha causado gran preocupación en la comunidad judía, pero también dijo, y sacó la parte positiva, dice que ha provocado una gran discusión. De hecho, ese libro provocó, además de la polémica, provocó que 14 miembros del Consejo Asesor del Centro Carter, su instituto de estudios sobre asuntos internacionales, renunciaran en señal de protesta. Carter, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, lo que últimamente tampoco significa nada, pero bueno, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pronunció un breve discurso ante estudiantes y profesores de la Universidad de Brandeis y después respondió a 15 preguntas, seleccionadas de antemano. Respondió a las críticas, al parecer, y habló de su política por la paz en Medio Oriente cuando era presidente. Sin duda, dijo Carter, comprendo que puede provocar sentimientos de rencor el título. Elegí ese título sabiendo que sería una provocación, pero a largo plazo ha precipitado la discusión y ha habido mucha discusión positiva. Y yo imagino que no solamente ha precipitado la discusión, sino que también ha precipitado los dólares a su bolsillo, ya que donde hay polémica hay venta, hay bestseller y probablemente al señor Carter algo de esto también le puede interesar. En fin, también dijo que el libro trata de las condiciones en territorio palestino, no en Israel, y exhortó a los oyentes a visitar las zonas ocupadas, dijo, para conocer la situación de primera mano. Ahí estaba también un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, que pensaba debatir con Carter, pero no se le permitió asistir a la conferencia porque en inglés se realizaba a través de un detector de metales, etcétera. No pudo llegar, con lo cual no pudo preguntar. En fin, esto es lo que dijo el expresidente Carter y vamos a seguir hablando de la polémica del patrimonio artístico, de qué se hace con los cuadros, de quién son los cuadros. Peter Sach, que escapó con su familia de Alemania antes de la guerra, presentó esta semana, la semana pasada, una solicitud de que se le entreguen pósters de su familia que están valuados entre 10 y 50 millones de dólares y que en estos momentos están en propiedad del Museo Histórico Alemán de Berlín. La familia de Sachs dejó unos 12.500 pósters cuando escaparon y el museo alega que ya que su padre Hans recibió una compensación de $50.000 del gobierno de Alemania Occidental en el 61, pues que ya no tiene derecho sobre los pósters. Los pósters estuvieron en posesión de un museo de Alemania Oriental y después, con la reunificación de las dos Alemanias, cuando pasaron al Museo de Berlín. Sachs va a presentar ante la Corte, se va a presentar para solicitar que se le entregue la colección. Veremos qué sucede, esperemos que tenga la misma suerte que los que tuvieron, la que tuvo los herederos de Arthur Feldman. Al parecer la familia de Feldman, que era abogado checo y que fue torturado por los nazis, pues ha recobrado 3 dibujos que fueron robados por la Gestapo en el 39 y que se encontraban en el Courtauld Institute de Londres.
Los 3 dibujos habían sido subastados en el 46 por la casa Sotheby's y su valor actual se estima en unos $20.000. Las autoridades del Courtauld dijeron que desconocían cómo habían llegado esas obras a Gran Bretaña. Según Sotheby's, los 3 dibujos habían sido vendidos por un coleccionista anónimo que representaba una firma de abogados en las Islas del Canal. Los dibujos son Lion, de Carl Ruthard, de 1630-1703, A Dog Lying Down, de Franz van Neris the Elder, que es también del siglo XVII, y an Architectural Capriccio, de Giuseppe Bibiena, que es del siglo XVII-XVIII. Las 3 obras fueron adquiridas en 1952 por el Courtauld Institute, que desconocía, según ellos, que los dibujos habían sido robados por los soldados nazis, que robaron las obras, de hecho, de la mansión del doctor Arthur Feldman en Brno al día mismo que los alemanes invadieron Checoslovaquia en el 39. Feldman y su esposa fueron forzados a abandonar su propiedad simplemente con una maleta. Posteriormente fue arrestado, torturado y murió en 1941. Su familia decidió quedarse con 2 de los dibujos y donó la obra de Van Mieris al Courtauld. Y vamos terminando con una noticia desde Israel, una noticia que habla de igualdad. 5 mujeres ultraortodoxas han reclamado que se ponga fin a la segregación de hombres y mujeres en los autobuses. 5 mujeres que presentaron una demanda ante un tribunal solicitando que se ponga fin a esa segregación y porque dicen que no quieren verse obligadas a sentarse en la parte trasera del autobús. Las 5 mujeres, entre ellas la escritora Naomi Ragen, van a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia israelí una demanda que reclama que este tipo de segregación es ilegal y humillante. Según dijeron, están enfermas de sentarse en la parte trasera de los autobuses jaredís y que prefieren sentarse al frente. La petición describe la experiencia personal de Ragen en julio del 2004, cuando se encontraba en el único autobús para ultraortodoxos que lleva de Jerusalén Central a su vecindario de residencia. Ragen explicó que el autobús iba vacío, por lo que se sentó al frente, y a medida que se fue llenando, varios hombres se acercaron a ella para exigirle que se trasladara a la parte trasera. Ella, que no se había percatado de que se trataba de un autobús jaredí, respondió reclamando que no había visto ningún signo que indicara que debía sentarse en lugar específico. Esto provocó que en cada parada los hombres la insultaran y le gritaran. Según dijo, la trataron exactamente igual que una mujer negra en Estados Unidos en los años 50 y constató que eso fue muy humillante. Según las demandantes, la separación se hace incluso más enfurecida cuando la sección de los hombres se encuentra vacía y la de las mujeres llena, dado que así los hombres no permiten a las mujeres cruzar a su lado. ¿Por qué debe una mujer con sus hijos ser forzada a quedarse de pie cuando hay muchos sitios vacíos en el autobús? Esta es la pregunta que se hizo Ragen en el diario israelí Yediot Aharonot, donde pudimos leer esta noticia. La petición se queja también del Ministerio de Transporte, a quien acusa de evitar el asunto con la excusa de que no tiene jurisdicción sobre las compañías privadas de autobús. El Ministerio, dice la petición, está presentando una mano a la discriminación, presentando una mano a la discriminación contra las mujeres y a la violencia contra las mujeres que no se someten a dicha discriminación, así como contra cualquier hombre que elija sentarse al lado de su esposa. En su formato actual, las líneas de autobuses jaredí son ilegales, ya que dañan los derechos democráticos y sus principios, prosiguen las mujeres. La separación entre sexos envía un mensaje de inferioridad a las mujeres e insistimos en que el Ministerio de Transporte se involucre y ataje el asunto inmediatamente. Pues con esta queja de las mujeres ultraortodoxas en Israel y sus derechos, señoras, señores, lo dejamos. Que tengan una muy feliz semana. Nos encontramos el lunes que viene en las noticias de los lunes y hasta entonces ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad. Muchas gracias.